Creo que Trump Sí. está dando muestras de para dónde va. Y le repito, quienes creían que América Latina no iba a ser importante, que Trump no iba a mirar a América Latina, nombró como secretario de Estado a un latino. El acto, este es el primer acto después de la elección, apenas una semana después, es con una estrella, Néstor, pero seguramente mire, usted tiene razón, Javier Milei, y es con muchos mensajes para leer entre líneas. Yo no hablaría de la derecha estadounidense y latinoamericana unida. Hablo desde los populismos unidos. Es una fusión de política y entretenimiento. Es que si usted se pone fueran a analizar, solo Néstor, populistas, allá estaría el presidente Petro, Luis Ernesto. claro, son populistas los que le gustan a Trump. Porque si usted se pone a analizar la política económica de Trump, es lo más contrario a viva la libertad, carajo. Lo que está haciendo Trump es cerrar las fronteras. El proteccionismo es lo más contrario a esa doctrina que supuestamente profesa Milei de la libertad a ultranza, de los libres mercados. Entonces aquí yo lo que veo es una gran cantidad de contradicciones y de populismos básicos. Pero es proteccionismo, sí, pero dejando crecer la empresa privada en Estados Unidos y achicando el tamaño del Estado. En fin, ese es el camino que está marcando el nuevo presidente de los Estados Unidos. Néstor, ahora, que se van a mover, Aurelio, seguro se van a mover del gobierno, ¿no? Es decir, lo de Trump esta vez va mucho más allá de lo que fue la primera administración. Sí, Néstor, es proteccionismo, pero es proteccionismo al servicio de los Estados Unidos. O sea, el credo no es proteccionismo. El credo es proteccionismo de lo que a Estados Unidos le pueda afectar, especialmente si ese proteccionismo es sobre China. No es una línea total, porque es decir, va a haber proteccionismo, por ejemplo, respaldar proteccionismos en Colombia, para nada. Y menos, no, pues es que y menos a los flujos de capital. Es presidente de Estados Unidos, ellos van a proteger por eso. La industria, las industrias, las producciones de Estados Unidos. Y menos en los flujos de capital. Ahora, usted sabe la amistad de Milei con Musk también, ¿no? Elon Musk consideraba a Milei pues como una especie de estrella del sur. Y también está ahí metido con intereses en Argentina. Luego, no es extraño la presencia de Milei allí. Bueno, en todo caso, Milei Néstor, anoche en el palacio, en la casa de gobierno, en la que se ha convertido la casa de Mar-a-Lago. Claro, Néstor, pero además, siendo justos, Milei fue de los únicos que no fueron trumpistas vergonzantes. Entonces está recogiendo los frutos de haber sido desde el principio de ese equipo. Apostó. Abiertamente, sí. Apostó y ganó. De Así acuerdo. es. Con los mensajes, 8 de la mañana, 3 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Señora Silvia. Solo déjame agregar que el proteccionismo norteamericano de Donald Trump no solo apunta a China, ojo que también está amenazada Europa. De hecho, el Reino Unido está calculando que solo si se le impone lo que ha amenazado, que son 20% de tarifas a los productos ingleses que van a Estados Unidos, eso va a implicar, va a provocar un quiebre, un corte por la mitad del crecimiento solamente del Reino Unido. Aclaraciones, sí, señora Silvia. Gracias, 8 de la mañana, 3 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Duro cuestionamiento de la defensora del pueblo Iris Marín al nombramiento de jefes paramilitares como gestores de paz por parte del gobierno nacional. ¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamarlos hoy gestores de paz si han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido y haber sido reconocidos como criminales de guerra? ¿Qué mensaje le mandamos hoy a quienes cometieron delitos de gravedad comparable a los que ellos cometieron en el pasado? No cesan los problemas de caja para el gobierno nacional porque no hay plata, lo que tiene a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, contra las cuerdas y en una maratón contra reloj para intentar recortar 33 billones de pesos del presupuesto de este año por 503 billones. Un tijeretazo que en los próximos días se va a conocer por dónde va a pasar, pero que es inminente ante la falta de caja del gobierno por el derrumbe en las proyecciones de recaudo de impuestos. Olla ya raspada, caja sin plata,
casa sin dinero que tiene al ministro de Hacienda incumpliendo y demorando pagos a programas y entidades claves del Estado colombiano, como el ICETEX, Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Universitarios, que advirtió en las últimas horas demoras en los giros de recursos por parte de los ministerios de Hacienda y de Educación, cerca de 1.5 billones de pesos que se entregan cada año en el marco de créditos de protección constitucional del Ministerio de Educación, pero que este año no han llegado y por lo cual miles de estudiantes no podrían ingresar a la universidad del año entrante. Más de 30.000 jóvenes que podrían verse afectados según el propio ICETEX, y dado que la tasa de interés subsidiada del 9.28% efectivo anual podría tener alteraciones ante la falta de giros del gobierno nacional. Con la decisión de Vicky Dávila de ser candidata presidencial, comenzó a agitarse en firme la carrera rumbo a la presidencia de la República, cuyas elecciones en primera vuelta serán en 1 año y medio. Parece muy lejos, pero el tiempo pasa muy rápido en política, en mayo de 2026. Hablando inicialmente de lo que ocurre en el sector en el que Vicky Dávila jugaría, intentando captar la votación inicialmente, se han conocido diferentes detalles. Vicky Dávila irá por firmas a la presidencia. Este fin de semana carrera en Bogotá, se llama la carrera Gran Fondo, que va a arrancar a una hora inusualmente temprano en Bogotá, antes de las 6 de la mañana, Ricardo. Claro, ¿no? Néstor, se abrirán los... Pasado mañana, el domingo, se abrirán los corrales a las 4 de la mañana para la ubicación de los corredores y sobre las 5 debe estar partiendo. Hay 2 rutas, una de 115 kilómetros, es el Gran Fondo, el primer Gran Fondo urbano que se realiza en Colombia, y la otra ruta de medio fondo de 60 kilómetros. ¿Cómo es la ruta? Arranca en... Si se anima, Alto el Verjón. No tengo ni idea dónde es el Alto el Verjón. 11 kilómetros. El kilómetro 11. Saliendo, eso es vía saliendo por la... Chuachi. Por Chuachi. Sí, ya. Vía Chuachi, exactamente. Hábleme en bogotano, la salida oriental por Chuachi. Muy bien, señor. Calle 26 con carrera 50, es el trazado o la ruta de recorrido. Avenida Boyacá con calle 128, luego a la 9ª con calle 153, sí, para tomar carrera 7ª con calle 53, llevar la ruta Altos de Patios. Subir por la circunvalar. Exactamente. Pero atraviesa toda Bogotá por la circunvalar. Claro, por supuesto. Sube por la 53 a la circunvalar, es lo que le entiendo. Exactamente, se sube por la 53. Entonces, cerrada la circunvalar desde la calle 53. ¿Cerrada la circunvalar de qué hora a qué hora? Y Plaza de Bolívar. Porque suben a Patios, pero después y luego vuelven a bajar. A la Plaza de Bolívar. A descender. Y vuelven a tomar la circunvalar para el centro. Rumbo a la Plaza de Bolívar. Esa es la ruta. Es toda la circunvalar. Gran Fondo. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuánto demora más o menos la carrera, Ricardo? Pues es decir, está previsto que hasta el mediodía se tenga competencia. Lo que pasa es que son miles y miles de ciclistas recreativos. Hay dos recorridos, ¿no? Uno de 115 kilómetros. Que ese es el que hacemos alusión. Y el otro de 60. El de 60 arranca en la calle 26 con carrera 50. El de nosotros es el de 30, ¿no? Usted corre, padre Linero, ¿cuál de los dos? Linero no corre, se pone la sudadera. Se pone la sudadera. Yo estoy en bicicleta estática. Yo voy en la bicicleta estática ahí, en bajada además. Se pone la truza para la estática. Es por Choachí, más claramente por Guadalupe, a subir a Guadalupe y coger arriba arrancan en allá. el Verjón. Arrancan allá. Claro. Un detalle importante para la gente. Y meterse por la perimetral. Se meten por la perimetral de Oriente a salir al otro lado de la calera. Un dato que no es menor. No, Aurelio, no. Arranca en el Verjón y bajan. Bajan. Esa era la pregunta. Le pido el favor que pare bolas. Arrancan en el Verjón, en esa salida hacia Chuachi. Vienen a Bogotá, ¿cierto? Y cogen la circunvalar. En Bogotá llegan por la 26. ¿De acuerdo? Llegan a la avenida con carrera 50. Por Monserrat. Pero entonces. Con carrera pero esa sí está fácil. Luego toma la avenida, conecta con la avenida Boyacá. Hasta la 170. Van hasta la Boyacá. Hasta la y ahí 128. giran al norte. Exactamente. Es que luego, una es la corta y la otra es la larga. Yo tengo aquí el trayecto largo hasta la 170. La corta. Pero van hasta la 9ª. A la 9ª con 153. Sí. Luego se devuelven, cogen la 9ª, conecta con la 7ª. Y ahí es cuando suben calle a 53, Circunvalor. Pues, Néstor, y para todos los que hacen peregrinación. Creo que hay miles de personas inscritas. Les deseo mucha suerte a quienes Néstor, van a correr. para todos los que
para los miles de bogotanos que suben a Huasca, La Calera, Guatavita, toda esta zona, la vía está cerrada desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, ese domingo. Sí. Pero ojo que es subiendo el Verjón, ¿no? No es que arranque en el Verjón, es subiendo el Verjón. Es que son 1.800 metros arranca del Verjón. de desnivel, 115 kilómetros que está... bajan, ¿sí? Claro, son 115 kilómetros que están previstos, Néstor, para quienes vayan a correr esa carrera, el Gran Fondo, lo hagan en 3 horas y media aproximadamente. El doctor Daniel García es el director del IDRD que maneja la organización de esta carrera. ¿Cuántos inscritos, doctor García? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuánta gente tiene usted en este momento inscrita para la carrera del domingo? Esta carrera es una iniciativa de la firma Cicla. Nosotros, como parte de, digamos, de ser un evento de ciudad, acompañamos la organización del evento. Eso para hacer una primera aclaración sobre cómo es, digamos, la organización de este gran evento de ciudad, que es el Gran Fondo de Bogotá por Egan Bernal. Sí, son 5.000 empresa de eventos de Egan Bernal. Le preguntaba, si me aclara, doctor García, si es tan amable, ¿cuántos inscritos hasta este momento? 5.500. 5.500, eso va a ser una locura. Pero claro. Y de estos 5.500, ¿cuánto para la ruta larga y cuántos para la cortica, entre comillas? La mayoría están para los 115 kilómetros. Entiendo que son alrededor de unos 4.000, están para los 5.000 kilómetros, para los 115 kilómetros, perdóneme, y alrededor de 1.000 para el semifondo, que es de 60 kilómetros. Vale, ¿y la ruta es la misma para todos? No, señor, no, para los 115 kilómetros es pues la ruta que creo que ya estaban describiendo hace un momento. Sí, si me la confirma, ¿salen de dónde? Salen de la Plaza de Bolívar. Los corrales salen de la Plaza de Bolívar. Sí, señor, están ubicados en la Plaza de Bolívar, salen de allí, toman la carrera séptima, la 24, la calle 24, después toman hacia la carrera cuarta, la calle séptima, suben a la Circunvalar, van al Verjón, bajan el Verjón. Después de bajar el Verjón, toman nuevamente hacia la calle 26, se van por toda la calle 26 hasta la Avenida Boyacá 170, allí toman la novena, se devuelven por toda la novena, toman la calle 116, después de la calle 116 se toma la 15, suben por la calle 73, de la calle 73 toman la séptima, de allí se dirigen hacia Patios, retornan de Patios, toman la avenida Circunvalar, después se van a el Parque Nacional, hacen el circuito del Parque Nacional 3 veces, después retoman la Circunvalar y de allí bajan hacia la calle 26 y retornan a la Plaza de Bolívar. Ahí están los 115 kilómetros. Ok, Plaza de Bolívar, que es punto de salida y punta de llegada, la Circunvalar, solamente la toman de regreso, no de ida. De regreso, sí señor, de regreso. Sí, esta es la ruta larga, Ricardo, la que usted me estaba diciendo. La de los 115 kilómetros. Esta es la de los 115. La que usted... ¿Hay algún momento, alguna de las dos rutas, doctor García, que toman la Circunvalar hacia el norte? Hay un momento de un retorno que sí se toma la Circunvalar hacia el norte, que es cuando hacen la salida hacia la calle 26. En ese momento sí se toma la Circunvalar hacia el norte. Bueno, en el inicio, después de bajar del Verjón. Sí, indudablemente es un reto fantástico tener por primera vez, director, un gran fondo urbano. Es un reto muy especial. Sí, señor, es la primera vez que se hace en Bogotá un gran fondo netamente urbano. Ese es un reto enorme para el distrito, para la capacidad institucional del distrito. Estamos poniendo todas las entidades relacionadas con movilidad, obviamente, seguridad, la Secretaría de Gobierno, el IDIGER, obviamente el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Aquí hay una gran coordinación interinstitucional. Por instrucciones del alcalde pusimos todo para que todo salga bien y para que se disfrute este gran fondo que
pues también es una gran vitrina para la ciudad. Esperamos también la visita de alrededor de unas 3.000 personas acompañándonos en este gran fondo. Entonces, Doctor es García, un reto enorme, pero estamos asumiendo con toda la responsabilidad. Algunos Sí, señor. oyentes bogotanos, ¿la ciclovía del domingo se suspende o hay ciclovía normal? Hay ciclovía, Néstor, eso es especialmente la noticia. No me diga. Importante, sí, claro, sí Aparte hay de ciclovía. Sí, señor, hay ciclovía. El Gran Fondo va a utilizar 58 kilómetros de los 127.68 kilómetros con los que cuenta la ciclovía. Entonces, vamos a hacer ciclovía de manera absolutamente normal sobre el corredor de la 17 y 39 Sur, entre la carrera séptima y la avenida Boyacá, en el corredor de la carrera 50 entre la autopista Sur y el Parque Simón Bolívar, en el corredor de la calle 72 y de la carrera 60, en el corredor de la calle 39 Sur con conexión a Soacha, y en el corredor de la avenida Boyacá entre el sector de la Aurora y la calle 26. En estas zonas no habrá ningún tipo de interrupción, funcionará normalmente. Y en otros tramos, quienes no van a la ciclovía o no van a correr la carrera de Egan Bernal, doctor García, la mayoría de los bogotanos quedamos sitiados, no podemos salir de la casa. Pues hay unas zonas de la ciclovía que definitivamente no se habilitarán. Entonces es importante hacer este anuncio para que todos nos preparemos para que este domingo entre las 5:30, la carrera sale a las 5:30 de la mañana, pero pues digamos en los tramos en donde no se habilitará la ciclovía, pues de 7 a 2 de la tarde pues definitivamente no funcionará. Sí, pues si usted me da ahí el espacio, Néstor, me gustaría mencionar qué espacios de la ciclovía no estarán habilitados, pues sí, para señor, que todos. Entonces vamos a tener la carrera séptima entre la calle 116 y la avenida 1 de Mayo, la diagonal 40 entre carrera 24 y carrera séptima, que es la conexión del Parkway, en el Parkway también, en la carrera 24 entre la calle 45 y la 39, el circuito del Parque Nacional, como le mencionaba, hace parte del recorrido del Gran Fondo, entonces pues estará cerrado. Y entre la calle 47, entre la séptima y la 19, y la 170, entre la Boyacá y la carrera 92. Definitivamente, en estos puntos no habrá ciclovía. Claro. En la calle 26 y en la avenida Boyacá, cuando va pasando la carrera, se va habilitando la ciclovía. Va pasando el carro escoba es el que va al final con el último corredor, va pasando por estas vías, y una vez va pasando, se va habilitando la ciclovía. Esperamos que sobre la calle 26 sea a partir más o menos de las 9 de la mañana, y en la avenida Boyacá hacia las 10:30, 11 de la mañana. Claro, pero la gente que va a llegar a la ciclovía, el horario normal de la ciclovía es 8 de la mañana, ¿verdad? 7 de la mañana, Néstor, de 7 a 2 de la tarde. La gente que llega temprano a la ciclovía no va a tener ciclovía en la mañana esperando a que pasen los de la carrera. Pues una vez se vaya habilitando, especialmente en esos dos corredores, en la calle 26 y en la Boyacá, pues empezará la ciclovía una vez se habilite el paso y pase la carrera. Claro, sí, señor. Director, estamos hablando de ciclovía con este tipo de ajustes o restricciones, si se le quiere llamar, y el tema del transporte público, porque entiendo que Transmilenio también tendrá unos cierres temporales. Los cierres de Transmilenio van a ser mínimos. Transmilenio va a estar habilitado en su totalidad. Va a haber unos cierres solamente con el sistema integrado de transporte público por algunos corredores por donde pasan, pero el sistema troncal va a estar habilitado totalmente. Sí, ya. Secretario, pues básicamente toda Bogotá un poquito en emergencia o en contingencia vial por la carrera. Sé que usted no es el organizador, pero ¿tuvo costo la inscripción a esta carrera? Claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vale cuánto?
Entiendo que en su primera etapa era 390.000 pesos y en una segunda etapa 450.000 pesos. Entiendo que esos fueron los costos y a partir de allí tienen un modelo tarifario de entre más experiencias y servicios se ofrecen, pues obviamente va subiendo la tarifa. Entiendo que ese es el modelo tarifario que tiene la firma Cicla para la realización del evento. Bueno, sí, para precisarlo, son 450.000 pesos para el gran fondo y 410.000 para el medio fondo, es decir, 450 para los 115 kilómetros y 410 para los 60 kilómetros. Al final habrá una gran fiesta, comillas, en la Plaza de Bolívar, hay una programación especial, ¿no? Sí, señor. Una vez se finalice el gran fondo, se habilita varias actividades en la Plaza de Bolívar, pues para obviamente los corredores y sus acompañantes. Esperamos una afluencia de alrededor de unas 15.000 personas. Vale. Doctor García, le voy a hacer una pregunta muy impopular con mis amigos los ciclistas, a quienes respeto, por supuesto. Me parece que esto es una gran experiencia social, todo eso. Van a correr esta carrera 5.000 personas y el resto de bogotanos, millones de bogotanos, estamos encerrados en la casa, cortesía de la carrera de Egan Bernal. Pues Néstor, precisamente por eso es que habilitamos en nuestro caso con el IRD y pues obviamente en coordinación con todas las entidades del distrito, habilitamos la ciclovía, que es una gran noticia para la ciudad. Esto para mitigar ese impacto que usted menciona de estar encerrado. Entonces, en esa medida, abrimos la ciclovía y pues sí demandamos de esas zonas un poco de paciencia. Es un gran evento para la ciudad, es el primer gran fondo. No, es un gran evento urbano. para 5.000 ciclistas, doctor García, sin exagerar, pues. Pues Néstor, yo creo que Bogotá es una ciudad que siempre ha tenido especial afecto y cariño por el mundo del ciclismo y en esa medida y como parte además de ser un evento emblemático, se junta con la ciclovía, precisamente. Entonces, por eso el esfuerzo de la administración de no cerrar la ciclovía y que Pero simplemente le pregunto, doctor García, porque sí, hay gente que llega al domingo y de pronto ustedes no lo creen, no lo saben, pero hay gente que llega al domingo con la intención de salir a almorzar con su familia y este domingo no lo va a poder hacer, pues no van a poder salir a almorzar en las condiciones en que esperaban, y me parece que eso también vale la pena tenerlo en consideración. Respeto, digo, mucho la intención, lo de los ciclistas me parece perfecto, pero también hay que evaluar el cierre. ¿Los cierres llegan hasta qué horas, me dijo doctor García? Hasta el mediodía. Esperamos que hasta el mediodía haya cierres. Ya hacia el mediodía especialmente serán en los alrededores de la Plaza Bolívar, en el centro de la ciudad. Entonces, porque va barriendo la ciudad en la medida en que va pasando el último ciclista. Exactamente, sí, señor. Se va barriendo la ciudad. ¿Esta es una iniciativa solo de Egan Bernal o el distrito tiene una participación, una inversión en esta carrera? Nosotros estamos poniendo las capacidades operativas, logísticas, humanas para que pues la carrera salga de la mejor manera. Y esa es la instrucción del señor alcalde. También no solamente, obviamente, cuidando la seguridad de los ciclistas, sino haciendo que el traumatismo que se genera por los cierres pues sean del menor impacto posible. Bueno, aquí me escriben algunos oyentes, me dicen al final terminar haciendo días sin carro, terminar haciendo toque de queda. Es carrera de gran fondo sobre ciclistas en Bogotá. Doctor García, gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias, muy amables. 8:24 en Mañanas Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1
millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Jaime Lombana afirmó que Olmedo López y Snyder Pinilla confesaron haberse tomado 700 millones de pesos producto de la corrupción en gestión del riesgo para una campaña en el caso de López al Senado y de Pinilla a la Cámara de Representantes. Pero a mí me preocupa muchísimo la impunidad en esos principios de oportunidad. La corrupción en esa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue una corrupción mucho más profunda que el tema de los carrotanques, que ya es sumamente grave. Ese señor Olmedo López, que quería ser senador de la República con la plata de los más necesitados, tienen mucho más pecados y muchos más actos de corrupción que no le han contado a la Administración de Justicia. El presidente Petro, que estuvo ayer allí, en La Guajira, en Nazaret, un corregimiento de Uribia, anunció la entrega de ayuda humanitaria, le ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, terminar de construir el hospital, dijo porque la plata se la están robando, regañó al ministro de Educación, Daniel Rojas. Una de las prioridades para La Guajira, para este gobierno, debía ser la educación. El ministro no fue, lo regaña públicamente el presidente Petro y echa al presidente una nueva teoría, y es que el cambio climático que está inundando al Chocó y a La Guajira es culpa de los ricos. Con esa teoría habló de un nuevo plan Marshall para que los países más ricos le den plata a las zonas afectadas por las inundaciones. Un plan Marshall, haciendo una analogía con la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, fue lo que sacó a Europa adelante. Estamos hechos para ser felices. El sentido de nuestra existencia es construir bienestar todos los días. A veces nos enfrentamos con personas que dicen cosas de nosotros que nos duelen, porque no son ciertas, porque no son oportunas o porque simplemente están cargadas de maldad y de envidia. Hay que ser claros. Nosotros no nos enganchamos en peleas irracionales. Somos quienes somos. Vivimos con serenidad, con firmeza, con amor nuestra identidad. Respondemos asertivamente y buscamos siempre vivir en paz y dejar que esas personas se ahoguen en su propio dolor y en su propia envidia. Tú y yo confiamos y creemos en el dueño de la vida. Tú sabes. La emergencia, la crisis del día está en La Guajira, donde hay un embalse, se llama El Cercado, nutrido por el río Ranchería, que toca 3 municipios de La Guajira. Ese embalse se encuentra en este momento con el 98%, ya un poquito más, de su capacidad. La alerta es porque sigue lloviendo y río abajo está llegándole más aguas. Podría desbordarse, podría reventarse y afectar muy gravemente a municipios que ya están inundados: San Juan del Cesar, Fonseca y Maicao, que son los municipios que están en su jurisdicción. Alerta roja desde anoche en La Guajira. Le están pidiendo esta madrugada a los habitantes máxima alerta porque hay posibilidades de que haya una evacuación masiva en cualquier momento. Se está volviendo regla que todas las licitaciones o contratos, no importa el ministerio ni la entidad, tengan un dolor de cabeza para el gobierno. Hoy pasa en el Ministerio de Salud. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 28 minutos. Atención, a bala, o por lo menos con amago de balacera, terminó una manifestación del presidente del Consejo de Tuluá en el Valle del Cauca. Él y su escolta protagonizaron un confuso altercado. Quienes quieran ver las imágenes están en este momento en el canal de YouTube. El presidente del Consejo, Hugo Mario, es el señor de la camisa azul, ¿verdad? Sí, es correcto, el señor de camisa azul, manga larga, gafas, y adelante del señor se encuentra su escolta haciendo disparos al aire. En esto lo que pasó fue que trabajadores sindicalizados de la empresa Nestlé estaban adelantando una protesta en las afueras de la planta de producción que está ubicada en el municipio de Bugalagrande.
en el Valle del Cauca, cuando a este lugar llegó el presidente del Consejo de Tuluá, el señor Antonio José Galvis. Este concejal había trabajado, había sido sindicalista en SLED. Él termina discutiendo de manera acalorada con los manifestantes. Aparentemente algunos sindicalistas intentaron agredirlo, pero su escolta se interpuso, desenfundó un arma de fuego y comenzó a hacer disparos al aire. El concejal y el escolta fueron conducidos por la policía hasta una estación de ese municipio, pero minutos después recobraron la libertad. Este es el testimonio, la versión que entrega el secretario de Seguridad de Tuluá sobre estos hechos registrados en ese municipio. Dice el escolta que estando ahí trataron de agredirlo unos trabajadores o compañeros de él y que se escuchó un tiro. Entonces el polo sacó el arma y hizo 2 tiros. Eso pues generó la controversia allí. Finalmente pues la policía llevó al escolta para hacer el procedimiento del arma y todo lo demás, pero el escolta no fue detenido. En el video, Néstor, que está en nuestro canal de YouTube, nuestros oyentes y los internautas pueden ver al presidente del consejo, es que el hombre de camisa azul clara, con lentes, que va caminando de para atrás, su escolta adelante portando un arma de fuego, haciendo disparos para aparentemente protegerlo en medio de esta multitud que intentaba agredirlo. Hay comunicado de la compañía Nestlé, dice la empresa que rechaza estas vías de hecho, que está afectando la producción y está poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Denuncia que hay personas ajenas a la operación que están impidiendo el ingreso de los trabajadores a la planta que, repito, está ubicada en el municipio de Bugalagrande, en el centro del departamento del Valle del Cauca. Néstor. Entonces, Hugo Mario, el de la camisa azul, la más oscura, es el escolta del presidente del Consejo. El presidente del Consejo es de la camisa azul más clarita, que va atrás huyéndole al altercado. El de lentes, claro, y el escolta es el hombre que porta una pistola, un arma automática en su mano y hace disparos, creo que 2 o 3 veces, aparentemente disparos al aire, Néstor. La otra noticia urgente, atención, la Corte Suprema de Justicia logró documentar, Blue Radio tuvo acceso a documentación que demuestra con muy alta precisión la operación orquestada desde el gobierno para la entrega de dádivas de contratos a congresistas a cambio de que emitieran votos y conceptos favorables. Estos tienen que ver con la Comisión Interparlamentaria, tienen que ver con el ministro de Hacienda y tienen que ver con créditos de la Nación. Ricardo Espino. Néstor, este documento es muy importante, tiene 78 páginas y le digo que es importante porque no se basa únicamente en los testimonios de Olmedo López, exdirector de gestión de riesgo, y de Sneider Pinilla, que era su subdirector. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia logra plasmar en este documento de 78 páginas, con cámaras de video, con bitácoras de ingreso y salida al Ministerio de Hacienda y con otros elementos, la manera en la que se habría producido esta operación. De forma muy precisa, el documento de la Corte señala que hay elementos suficientes que demostrarían que varios ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro habrían comprado el favor de congresistas investigados por medio del ofrecimiento del manejo de 3 contratos de mitigación de la Unidad de Gestión de Riesgo por 700.000 millones de pesos. En total, la Sala de Instrucción de la Corte analizó 59 elementos materiales probatorios, entre certificaciones, videos de cámaras de seguridad, actas de reuniones y archivos hallados en teléfonos celulares y computadores, y más de 11 declaraciones de testigos, con los que logró reconstruir con un alto nivel de detalle lo que podría ser el detrás de cámaras que demostraría que tanto funcionarios del gobierno Petro como un grupo de congresistas pudieron haber cometido el delito de cohecho. Los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro mencionados en la investigación de la Corte Suprema de Justicia son el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el entonces director del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quienes, según la Corte, durante el último trimestre del año pasado sostuvieron reuniones y conocieron o tomaron decisiones muy controvertidas para destrabar el trámite de proyectos y solicitudes del gobierno que permanecían estancadas en el Congreso de la República. Otros funcionarios clave dentro del caso son la ex asesora principal del
del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, y Jaime Ramírez Cobo, asesor de la jefatura del despacho de la Presidencia de la República, quienes en la práctica habrían tenido contacto permanente con Olmedo López y Sneider Pinilla, los detenidos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, para acelerar el trámite de los 3 proyectos presuntamente entregados a los parlamentarios a cambio de su respaldo. Proyectos de mitigación de riesgo que permanecían estancados y que fueron adjudicados en Cotorra, Córdoba, en El Salado, Carmen de Bolívar, y en Saravena, Arauca, casualmente ubicados en áreas de influencia electoral de varios de los congresistas hoy investigados. Néstor, hay un testimonio clave en este caso y es el del director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, quien les contó a los magistrados por qué era importante que los congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitieran un concepto sobre los trámites de las operaciones de crédito internas y externas de la nación, pues señaló que esos trámites se dilatan cuando la comisión no conceptúa, a favor o en contra, pero tiene que haber un concepto, que era aparentemente lo que venía sucediendo, no conceptuar, antes del presunto ofrecimiento de dádivas para acelerar dichos procesos. Además hay un detalle que no es menor, Néstor, y es que Acosta, José Roberto Acosta, dejó de asistir a las sesiones de la Comisión Interparlamentaria a partir de noviembre del año pasado, justo cuando comienzan a darse los presuntos tratos entre el gobierno y los congresistas, tratos presuntamente ilegales. Acosta explicó que dejó de asistir a esas reuniones por solicitud directa del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien, según explicó textualmente, me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum. Otro dato que no es menor, Néstor, en el caso que estamos hablando es que la persona que reemplazó a José Roberto Acosta en estas reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a partir de noviembre del año pasado fue la entonces mano derecha del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, pieza fundamental dentro de esta historia. A quien la metieron en ese comité. Claro. Sacan a Costa y la meten a ella. Ella permanecía asistiendo, pero adquiere un papel protagónico después de la salida de Acosta y cuando se habrían dado todas las actuaciones presuntamente ilegales. La Corte Suprema de Justicia, Néstor, recuerde que investiga a Guadid Mansur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, congresistas. Y mire lo que dice la Corte. Ellos posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto gobierno nacional. De acuerdo con esto, durante el final del segundo semestre del 2023, los aforados, es decir, los congresistas, en su condición de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a su consideración por el ministro de Hacienda a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventoría que se adelantarían en la unidad de gestión de riesgo. Y luego habla la Corte del contexto en el que el gobierno estaba preocupado, según los testimonios de Olmedo López y de Sneider Pinilla, para que se aprobaran los proyectos, para que saliera adelante lo que el gobierno estaba buscando que saliera adelante. Y le hablo de los 3 proyectos porque venían de atrás. Obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en Cotorra. La construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones en Saravena, Arauca, sobre el río Bojava. Y la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte en El Salado, en Carmen de Bolívar. Hay un dato que es importante, Néstor, además de lo que hemos venido contando, y es que la Corte le da credibilidad al testimonio de Olmedo López sobre el famoso cónclave que se habría dado el lunes 27 de noviembre del año pasado en la Casa de Nariño. Habría ocurrido en las instalaciones del DAPRE y en ella habrían participado, además de el director de gestión de riesgo Olmedo López, el director del DAPRE en ese momento, Carlos Ramón González, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Y leo textualmente lo que dice este documento de la Corte. En el marco del encuentro del 27 de noviembre, el ministro Velasco Chávez, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habría tomado la palabra para explicar a los asistentes las fórmulas de negociación presuntamente acordadas o en proceso de determinación
para conseguir el respaldo de algunos miembros del Congreso de la República a las iniciativas y proyectos de interés del gobierno nacional, principalmente bajo la figura de la entrega de dádivas. Además, dentro del objeto de la negociación estarían incluidos, como uno de los asuntos de interés del Ejecutivo, los que el ministro de Hacienda sometía a la Comisión Interparlamentaria en relación con conceptos de operaciones de crédito. Ahora, Ricardo, este documento es el sustento de la acusación de la indagatoria para los 6 congresistas sobre quienes la Corte Suprema de Justicia tiene competencia, Claro, ¿cierto? sí. Pero por ahí derecho, lo que pasa es que de refilón quedan muy mal parados, muy mal parados todos estos ministros del gabinete. Tal vez el principal me parece el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Porque sería quien orquestó toda la operación de compra de los congresistas. Básicamente, lo que está destapando este documento de la Corte es los congresistas, claro, fueron comprados. Por eso los estamos investigando. Ahora corresponde investigar a los compradores de los congresistas. Termino con esto para hablar del papel de la Fiscalía, Néstor. La Corte dice que el lunes 11 de diciembre del año pasado hubo una determinación clave del Ministerio de Hacienda. Directamente, además, Néstor, firmado por el ministro Ricardo Bonilla. Sí. Expidió la resolución 3202, por medio de la cual se distribuyó a la UNGRD la suma de 700.000 millones de pesos. Néstor, 11 de diciembre del año pasado. Dice la Corte, esta distribución presupuestal, como se verá más adelante, está directamente relacionada con los 3 proyectos que estarían vinculados con la dádiva prometida, pues la certificación de disponibilidad presupuestal que se emitió en el trámite precontractual de esos proyectos había registrado como rubro de financiación los fondos distribuidos con esta resolución. Y luego vienen reuniones. El 12 de diciembre tuvo lugar una reunión en el despacho del ministro de Hacienda, en enero otras reuniones, y todo está documentado, reuniones a las que asistieron los congresistas, en muchas de ellas el ministro Bonilla, en otras María Alejandra Benavides, reuniones documentadas con los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, con la bitácora de ingreso y coincidiendo con los chats que entregaron Olmedo López y Snyder Pinilla frente a la urgencia que tenía el ministro de Hacienda y el gobierno nacional para que los congresistas investigados dieran su concepto, fuera a favor o en contra, pero tenían que emitir un concepto en torno a los empréstitos internacionales que estaba promoviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras la Corte Suprema, Néstor, y usted tiene razón, avanza muy rápidamente en el caso, ya tiene llamados a indagatoria a estos 6 congresistas, al presidente del Senado y de la Cámara. La Fiscalía está marchando a paso de tortuga, Néstor. La Fiscalía no ha tocado, ni siquiera ha citado al ministro Bonilla a una declaración. Ricardo, ¿viene este documento con lo que se llama técnicamente compulsa de copias? No viene con compulsa de copias, Néstor, a pesar de que aquí hay porque entre otras cosas yo creo que no, Ricardo, por una razón. La Corte no compulsa porque copias. buena parte de esa información, pero yo creo que buena parte de esa información la provee la Fiscalía a la Corte. Recuerden ustedes que, entre otras cosas, este proceso se inició por una compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte. Entonces, quizá Héctor, por eso... porque los testimonios, Olmedo y Snyder Pinilla han ido a dar declaraciones particulares. Sí, pero han ido a la Corte en el marco de un proceso que se inició por una compulsa de copias de una información que ellos Héctor, le habían dado a la Fiscalía. Claro, pero estos 59 elementos que recauda la Corte los tiene en su poder la Corte. Por eso seguramente vendrá más adelante una compulsa de copias, aunque la Fiscalía ya está investigando. ¿Qué quiere decir compulsa de técnicamente copias? ¿Qué quiere decir compulsa de copias? Quiere decir, nosotros tenemos información que nos parece sospechosa, investigue usted a las no son aforados, los ministros y altos funcionarios no son aforados, señores Fiscalía, determine si ustedes consideran que hay elementos para adelantar una investigación contra ellos. Tiene aquí la fiscal una prueba importantísima para demostrar hasta dónde Néstor, está dispuesta a llegar. La Fiscalía hoy, la verdad, está en mora de contarle al país hasta dónde llegó este entramado, por una razón, porque como lo hemos dicho desde épocas pretéritas, el cohecho tiene 2 patas. Entonces, si la Corte ya tiene muy identificado, incluso a quien ofrece, porque la Corte tiene muy documentado todo, es realmente muy poco explicable que la Fiscalía no haya avanzado en este caso. El que paga por la peca y el que peca por la paga. Así es. Aurelio, esta pata es para destrabar quién dio la orden. Lo importante de lo que está revelando en este momento, esta mañana aquí, Ricardo Ospina, es cómo se gestó la compra de congresistas. Conclusión, en la compra de congresistas, claro que intervinieron, no le van a echar ahora solo el pato a Carlos Ramón González.
Ricardo. Claro. Aquí participaron ministros. La de trabajo, por ejemplo. No, es que el de Hacienda, reuniones, el del Interior, el de salud. El de salud. Son los que tendrán que explicar. Pero Néstor, fíjese que el centro de la cosa es el Ministerio de Hacienda. Por el relato que hace Ricardo, es decir, el punto nodal, como se dice, es el Ministerio de Hacienda. Mire que falta agregar un detalle, que es que acuérdese que a María Alejandra Benavides se le perdió el disco duro, ¿no? No sé si el disco duro ya apareció, si lo tiene la Fiscalía, si lo tiene la Corte, y algo que es muy llamativo es lo de José Roberto Acosta. Aquí Ricardo Bonilla ya nos había dicho que José Roberto Acosta no iba a las reuniones porque era muy problemático. Y la declaración que lee Ricardo de José Roberto Acosta ante la Corte, pues empieza a explicar qué era lo problemático que le estaba viendo el ministro Bonilla a la presencia de José Roberto. Yo creo que el Ministerio de Hacienda se vuelve prácticamente el punto central de donde brotaron, de donde emanaron todos estos pagos que está investigando la Corte y que buscaban, como sabemos, destrabar el endeudamiento de Colombia para evitar un impago, que es razones pues que han explicado. Claro, ahora aquí puede ser la razón más altruista, puede ser para evitar el default, para evitar el impago, lo que sea, pero si hubo manejo y platas públicas que terminaron en el botín de los congresistas, que es básicamente lo que está sustentando la Corte Suprema de Justicia, me parece, Héctor, que los ministros, los que participaron en la reunión, los funcionarios públicos, como Olmedo, como la asesora del ministro, todos deben estar buscando abogados. Por cositas urgente. Como esas ya hubo condena. Acuérdese de la Yidis política, Néstor, que dejó condenas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez por una notaría. Aquí estamos hablando de contratos que suman 92 mil millones de pesos. Aquí hay tres patas distintas de la historia, Héctor. Tres patas. Una es la pata de Iván Name y Andrés Calle. Ese es un episodio que es la entrega de la plata en efectivo, 3.000 millones supuestamente Iván Name y 1.000 millones Andrés Calle, ordenado supuestamente por Carlos Ramón González para aceitar sus campañas en el Partido Verde de la hija de Name. Ese es, digamos, un negocio. Ese es uno. Otro es este. El gobierno preocupado porque iba a entrar el país en cesación de pagos y necesita presuntamente aceitar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que conceptúen a favor o en contra, pero que no se atraviesen como vaca muerta. Y les dice, aquí tengo 3 proyectos que están parados, los patinamos, los aceleramos y son de ustedes, por 700 mil millones de pesos, 700 mil millones. Y el tercero, que creo que ha pasado un poquito inadvertido, es uno que involucra al senador Julio Elías Chagui Flores, que la Corte separa de este caso, pero que también está dentro de la presunta posibilidad de ofrecimiento de dádivas, y ahí mencionan ese caso último, Néstor, exclusivamente al entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como la persona que habría operado ese presunto ofrecimiento. Claro, y en el caso de la Unión, en la unidad de gestión de riesgo, habría un cuarto negocio, entre comillas, llamémoslo así, Ricardo, que es el que compromete a los propios funcionarios de la unidad de gestión, Olmedo y Schneider, con las autoridades locales, ¿no? Porque ahí también pues hay negocios con los alcaldes de los municipios que estaban involucrados en Santander y en La Guajira y en fin. Yo creo que Ricardo identifica bien como los distintos escenarios que, entre otras cosas, tienen distintos responsables. Digamos que en la opinión como que se confunde y pareciera ser un solo paquete, pero en realidad son varios paquetes. Este que estaba revelando Ricardo, pues evidentemente parece muy bien documentado por la Corte, entre otras cosas porque desde siempre ha habido como eso que llaman trazabilidad. Se sabe cuándo se reunieron, se sabe dónde se reunieron, se sabe quién habló, se sabe que los funcionarios del Ministerio de Hacienda presionaban a la unidad de gestión de riesgo para que perfeccionaran esos contratos, en fin. Todo eso parece estar documentado. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Ricardo en que uno esperaría que la Fiscalía fuera un poco más rápido, pero seguramente la Corte Suprema de Justicia, y aquí yo no sé cuándo, no sé si Ricardo lo sabe, cuándo están citados a indagatoria estos congresistas. 19. Porque ¿no? ahí se viene... Sí, es muy pronto, la próxima semana. Porque ahí se viene un punto muy importante. Ricardo lo sabe bien, que es el tema de la definición de la situación jurídica de cada uno de los procesados después de que los indagan, ¿no?
claro, si dictan o no medidas de aseguramiento y si hay suficiente información sabe, y si Héctor, eso está tan documentado como Héctor, parece, usted pues sabe, de pronto la claro, Corte Suprema claro. de Justicia dicta Usted las sabe, medidas de aseguramiento. Es que usted comienza a amarrar los puntos en este dibujo y usted sabe esto dónde va a terminar. No digo que los 6 congresistas, no digo que todos los funcionarios públicos, Ricardo, mencionados aquí, pero esto van a terminar, varios de los antes mencionados van a terminar en la cárcel sin ninguna duda. No, por supuesto. Ya con indagatoria Pues, de la Corte Suprema de Justicia. Veremos cómo avanza el caso. Lo que sucede es que sí es llamativo el diferente nivel de velocidad de la Corte frente a la Fiscalía. La Corte va en jet. La Fiscalía va a paso de tortuga, porque lo primero que esperaría el país es que la Fiscalía cite a declarar a las personas mencionadas. Sobre todo No los de han la sido cara, citadas. los de la cara de la moneda del gobierno, porque ese es el punto. claro, que son los que No, supuestamente que no vaya a pasar, María Consuelo, que aquí condenan a los comprados y no aparece el comprador, ¿no? Exacto, y como lo señalaba Aurelio, yo sí creo que la columna vertebral de esto está en el Ministerio de Hacienda, no solamente por las reuniones, por la necesidad de la aprobación y el concepto en la Comisión de Crédito Público, etcétera, sino por las adiciones presupuestales, Néstor. Es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo arranca el año con una asignación de 625.000 millones de pesos y después, y termina el año con 2.2 billones, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que se tramitan esas adiciones en épocas y en las fechas claves de los episodios que documenta la Corte. Pero lo que yo sí creo que es importante diferenciar entre los distintos fenómenos, Néstor y Ricardo. Por supuesto, en el fenómeno, y como lo llama Héctor, el primer negocio donde reparten dinero en efectivo y todo apunta a contraste, digamos, entre lo que dijeron Snyder y Olmedo con lo que están ahora investigando en la Corte. Pero esto que se discute de la Comisión de Crédito Público a mí me genera algunas dudas. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Crédito Público, digamos, los señalamientos particularmente para el ministro Bonilla están encaminados a que pues hizo gestión, entre comillas, porque a esos congresistas en las distintas entidades los atendieran. Y eso es algo que pasa frecuentemente, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Y es que un ministro Luis Ernesto, no que fue está buscando el eso. apoyo de un congresista hizo reuniones con los congresistas en su despacho, luego se reunía con María Alejandra Benavides, llamó a Olmedo López, llamó a Snyder Pinilla, firmó una resolución un día antes de una sesión clave de la Comisión Interparlamentaria para liberar 700.000 millones de pesos para hacer viables los 3 proyectos que estaban parados. Claro, Ricardo. Son muchos elementos que lo comprometen. No, de acuerdo, digo son que muchos sea culpable, elementos. pero hay elementos suficientes por lo menos para llamarlo. Claro, pero son muchos elementos, pero de la misma manera podríamos diseccionar. Luis Ernesto, piense que este documento que rastrea las reuniones que hubo, quién participó en las reuniones, qué planearon en las reuniones, cuál era el interés de los contratos, el de Cotorra, el de Saravena, es un documento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es que claro que hay muchos indicios, Néstor, pero lo que yo digo es, mire, dónde, ¿no? Claro, hay muchos indicios, pero lo que yo sí quiero, digamos, porque tampoco podemos creer que en la política o en los gobiernos, llámese como se llame el presidente, los ministros no hacen gestión para que a los congresistas los atiendan, los reciban en los despachos, para que si tiene un proyecto que le importa porque el señor se comprometió en campaña a que si iba a hacer un hospital o que si iba a hacer alguna cosa, pues que los atiendan. Y es normal, y no en el Congreso colombiano, es normal en los congresos de todo el mundo, que los gobiernos traten de cumplirle y de ayudarle a los congresistas que también les votan sus proyectos que hacen parte de su coalición. Entonces, cuando escuchamos al ministro, no valió Bonilla, Néstor, ese argumento de los gobiernos hacen lo que se les da la gana para lograr. Pero no es hacen lo que se les da la gana, Néstor. Es que en el sistema es que se feriaron unos contratos. Es que ahí está el punto. Ese mismo argumento suyo fue el del uribismo cuando la yidis política. Exactamente. Claro, y es terrible. No, es que aquí, ¿qué es lo que estoy sincerando? Hay dos tipos de posible hecho de corrupción o delito. Uno, una persona que deliberadamente está diciendo, pásenle aquí una tula de plata a este señor para que haga campaña.
como investiga la Corte también en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, y otra, como pasa por ejemplo en el caso del Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, porque él públicamente ha dicho, a mí que me investiguen, vengan, busquen exactamente, yo lo que estoy haciendo es lo que le corresponde hacer un ministro de Hacienda, y es buscar que los integrantes de la Comisión de Crédito Público sesionen, y si ellos tienen algún tema en alguna de las entidades gubernamentales, pues que trate que los atiendan, que les gestionen, que aceleren los proyectos, pero la el fin ejecución. no justifica Eso lo los hacen medios, todos los ¿no? ministros Hay de un Hacienda límite. de todos los gobiernos. Hay un Entonces, yo límite. lo que quiero es, y concluyo con esto, María Camila, lo que quiero es que no se, digamos, que tratemos de diferenciar un caso flagrante, vulgar de corrupción como repartir tulas de plata, que también hace parte de esta investigación. pero lo que está y otra ahí es diciendo, donde funcionarios del gobierno, lo que está diciendo Luis Ernesto no fue lo que haciendo pasó. la gestión de pero eso no buscar fue lo que que pasó. las entidades Eso no fue lo que pasó. saquen adelante proyectos de interés de los parlamentarios que hacen parte de la Les leo Perdón, otro- lo que está diciendo Luis Aurelio, Ernesto perdóneme, no fue lo que pasó. Ricardo, a ver, escucho a Aurelio, Ricardo, ya va. Escucho a Aurelio, ya tiene usted Es la que palabra. Aurelio, tengo otro señor. dato interesante del caso. Señor, Aurelio. Néstor, lo que está diciendo Luis Ernesto no fue lo que pasó. O sea, es el mismo cuento que nos viene a echar aquí Ricardo Bonilla. Yo respeto mucho a Bonilla, es mi compañero en la Academia de Ciencias Económicas, pero la verdad es que todas las líneas de investigación no lo dejan bien parado, Néstor. Mire, empezando porque es la fuente de donde emana el dinero. ¿Sí? ¿Por qué el traslado? Es que acuérdese que eso empezó con traslados a la Unidad de Gestión de Riesgos que salen del Ministerio de Hacienda, traslados que no se hacen hoy al ICETEX, por ejemplo. Entonces, eso es la primera cosa. María Alejandra Benavides era su mano derecha, su persona de confianza, pedaleó. Eso es lo que hacen los ministros de Hacienda. Que eso eso lo hacen con los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito. El marginamiento de José Roberto Acosta. Son mil cosas que van ahí de la mano. Era el voto para aprobar aumentar el cupo de endeudamiento. Pero además en Colombia. recuerden que los 3 municipios que fueron beneficiados con los proyectos no estaban en la lista de elegibles por declaratoria de emergencia. Recuerden que les tocó desempolvar unos proyectos viejos y reactivar la declaratoria de emergencia porque no estaban. O sea, la destinación de los recursos también fue sumamente cuestionada. Mire, 8 de la mañana, 55 en la mañana del viernes, dice la Corte, en la mañana del viernes 15 de diciembre de 2023, entre las 8:39 y las 8:53, en el despacho del ministro Bonilla González, tuvo lugar una reunión a la que concurrieron presencialmente el jefe de dicha cartera, el director Olmedo López Martínez y la asesora legislativa María Alejandra Benavides, y a la que concurrió remotamente el subdirector Pinilla Álvarez a través de una videollamada. Subdirector Pinilla es Sneider Pinilla. En el contexto de la reunión mencionada, la asesora Benavides Soto, por instrucción de su jefe Bonilla González, Ricardo Bonilla, habría explicado que el asunto concerniente a los proyectos de los municipios aludidos corresponde a una de las contraprestaciones acordadas con los congresistas por 92.000 millones de pesos. Además, en tal ocasión se habría hecho referencia a la condición de voceros del grupo de aforados involucrados de los representantes Karen Astrid Manrique Olarte, que hoy está denunciando a Olmedo López por injuria y calumnia, y Guadita Alberto Mansur Invet. Por otra parte, según la descripción de la reunión que Pinilla Álvarez ofreció a la Sala Especial de Instrucción, con ocasión de su declaración, en desarrollo de la videollamada, Olmedo López le exhibió una hoja en la que se leía el nombre de los municipios de Cotorra, Saravena y El Salado en el Carmen de Bolívar y un valor de 92.000 millones de pesos. Y le dijo Olmedo López de Pinilla: estos contratos son urgentes, mi hermano, urgentes porque es un tema acá del ministro. Luego, durante la videoconferencia, Olmedo López ubicó la pantalla del teléfono de modo que Pinilla Álvarez pudiera ver el saludo que le realizó el ministro de Hacienda. En ese instante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le hizo una señal de aprobación, dedo pulgar hacia arriba, y además Sneider Pinilla logró observar a la mujer que acompañaba al ministro, quien hasta ese día no conocía y que con posterioridad supo que era asesora del ministro y que se llamaba María Alejandra Benavides Soto. Que es la asesora, Néstor, pero cuyo computador después se desapareció. Así es. Ok, muy bien. Señor Buenísimo. Álvaro. Buenísimo que por fin funcione la justicia, porque que se vuelva delito lo que ha sido práctica normal en todos los gobiernos, y que ojalá formen una comisión para averiguar hacia atrás y se vayan a la cárcel muchos ministros y muchos congresistas. Ya se fueron en el gobierno del expresidente Uribe, se llamó y lo bautizaron Yidis Política. Hay personas condenadas. Permítanme explicar algo bien, porque así yo sé que
que lo contrario hay que interrumpirlo, pero por ejemplo el tema de cupos indicativos, no hay nadie en la cárcel. La democracia colombiana está montada sobre esas prácticas clientelistas, igual en el nivel local. Cuando nos va bien, cuando no se vuelven sobornos, y aquí una cosa es proyectos de inversión que favorecen a un congresista o a un concejal o a un diputado, y otra cosa ya es la corrupción y el robo. Ojalá metiendo a la cárcel a estos que serían los únicos tontos que se dejaron coger, porque pues se coincidió esto con el escándalo de los carretanques y la corrupción, se le ponga un poco de control a ese clientelismo, Álvaro, que salga a flote y se informe lo que pasó con el DPS anterior, en el gobierno anterior. Perdóneme, le digo una cosa. Que fue lo mismo. En el pasado, aquí muchos ministros han terminado en la cárcel, muchos funcionarios públicos. Por esto no ha terminado en la cárcel nadie. Por comprar congresistas, Sabas Pretel no terminó en la cárcel. Eso es distinto. No le entregaron notarías a Gidis Medina para que votara a favor de la reelección de Álvaro Uribe. Es distinto. Una cosa es permitir que se favorezcan con unos proyectos de inversión unos congresistas. No había ningún proyecto de inversión. Y otra cosa aquí. Es lo de las tulas con plata donde se compra, por ejemplo, al expresidente del Senado. Pero las dos eran distinto. Formas de comprar los congresistas. Pero las formas de ayudar a congresistas. No, pero esa teoría sí es malo comprar congresistas dependiendo cuál es el objetivo. No si es teoría, no es teoría. A ver, lo que estoy diciendo es, eso se hace en todas partes. No es delito, es la teoría. Eso se hace en todas partes, puede estar en la línea del delito. Y está muy bien que se van para la cárcel, pero que se van para la cárcel todos, no estos tontos que se dejaron coger. Y muchos de los que han incurrido en estas prácticas ahora son precandidatos presidenciales y se les llena la boca para denunciar estas cosas. Voy a cambiar. Y el sistema colombiano está lleno de esto. Ojalá se vayan para la cárcel estos y empecemos a mirar hacia atrás. Ojalá estos, como se han ido a la cárcel otros. Lo de la política fue otra cosa. Andrés Felipe Arias, por agroingreso seguro, no se fue a la cárcel. ¿No se fue a la cárcel? Eso no es por estas razones de ayudar con un proyecto político a un congresista. Esa práctica de que se favorezcan unos congresistas con proyectos de inversión. A Gidis Medina y a Teodolindo, pero Álvaro, a Gidis Medina y a Teodolindo Bendaño les dieron burocracia, les ayudaron. Por eso, no es un proyecto de inversión. Claro, lo que pasa es que este proyecto... Pero también es la compra de congresistas. Es distinto. ¿Para qué tratan de decir que es igual lo que no es igual? Según esta teoría, cuando es para comprar la reelección de Uribe es malo, pero para cuando es comprar votos... Al revés, usted es el que está diciendo que todo es lo mismo para que todo sea igual. No. Una cosa es dar unos para que puestos, todo sea igual, para que todos vayan a la cárcel. Yo soy el que estoy diciendo... A mí. Yo soy el que estoy diciendo, no, usted es el que está diciendo eso. Yo soy el que estoy diciendo que todos se deberían ir a la cárcel y que dejemos de igualar. Pero estamos de acuerdo. Y que una cosa son... Todos deberían irse a la cárcel como se han ido a la cárcel otros antes. Y no, si estos se van a la cárcel son circunstancias distintas. Los que hacían prácticas como estas que estamos mirando, de favorecer con proyectos de inversión a congresistas, esos no se han ido a la cárcel. Entonces no digamos que sí, porque es una manera de proteger esa práctica. Esa práctica es común. Si eso es delito, que se vayan para la cárcel sea común, los muchísimos ministros y congresistas que han pero además incurrido en esa práctica. políticamente